Este que estás viendo en pantalla es Freddie Adu, uno de los jugadores más prometedores pero también más sobrevalorados de la historia. Un chico que con 14 años pasó de ser el nuevo Pelé, firmando un contrato histórico con la MLS, a ser un jugador que ningún club quiere en la actualidad y que a lo mejor tú nunca hayas escuchado. Hoy vamos a conocer la historia de una promesa fallida, Freddie Adu. Freddie Adu nació como Fredua Koraten Adu el 2 de julio de 1989 en Tema, Ghana. Se crió en una familia pobre y ya desde muy pequeño jugaba al fútbol en las canchas de su barrio con tipos más grandes que él. La vida de Freddie cambiaría radicalmente cuando su familia, a vísperas de una mejor calidad de vida, se mudó a los United States, consiguiendo la visa a través de una lotería de migración que habían ganado los padres de Adu. Ya en tierras americanas, el destino de la familia Adu sería Maryland. Sería ahí donde el pequeño Freddie comenzó a llamar la atención de todos en los torneos de su escuela, lo que lo llevaba a jugar con muchachos que eran más grandes que él cuando tenía apenas 8 años. Para los 10 y sin ni siquiera estar en la secundaria, era el mayor prodigio de su escuela y uno de los más interesantes juveniles en los Estados Unidos. De esta manera fue puesto en el programa de desarrollo olímpico estadounidense y a los pocos meses lo enviaron con el sub-14 estatal para enfrentar a equipos juveniles de la Juventus y la Lazio. Enfrentamientos donde, por cierto, Adu se desató, siendo el líder de su equipo y quedándose con el pichichi de dicho torneo. Lo que vi fue más allá de la realidad, decía su entrenador por aquel entonces. Con esto Adu continuó jugando localmente hasta que llegó el año 2003 y con él el comienzo de las comparaciones. Todo comenzó con una increíble participación que tuvo el futbolista en un Mundial Sub-17 disputado en Finlandia, donde tendría un papel crucial, marcando 4 goles en 4 partidos y siendo entonces otra vez el jugador más destacado por parte de su selección. A raíz de esto, el nombre de Freddie Adu empezó a ser una sensación nacional de marketing y repercusión en los medios como la televisión a un nivel nunca antes visto con un deportista y menos de esa edad. Pero esto solo sería el inicio de una historia que continuaría tan solo unos meses después. En noviembre de 2004, Freddie Adu era parte del draft de la MLS, siendo escogido en primera instancia por el Dallas FC, pero finalmente por temas de lejanías con respecto a su familia, se terminaría yendo finalmente al DC United, siendo entonces el jugador más joven en la historia en obtener un contrato profesional en la Major League Soccer, alias MLS, donde firmaba por 6 temporadas y tendría un salario de $500,000, siendo una absoluta y auténtica barbaridad para un niño. No se hizo mucha la espera y finalmente logró debutar rompiendo una cantidad de récords espectacular, cosa que era normal porque a su corta edad no tenía antecedente ninguno, siendo el más joven en marcar, el más joven en jugar, el más joven en asistir, el más joven en todo. Y bueno, en fin. Todo eso y su primera temporada acabó con 5 goles y 4 asistencias en 30 partidos. Si consideramos que era un pollito jugando contra una manada de gallos, entonces no está para nada mal. Porque si nos ponemos a pensar, por mucho que la MLS no tuviera el impacto internacional y económico que tiene a lo mejor hoy en día, no deja de ser una absoluta locura, de la que evidentemente varios críticos hablaban de Adu como un buen jugador, pero que aún le faltaba la confianza, la seguridad y evidentemente la mentalidad para jugar en la MLS. Con todo y eso, las críticas, en paralelo, el nuevo LeBron James del fútbol, como le decían algunos medios, tuvo tal repercusión que llegó a los oídos y ojos de Sir Alex Ferguson, así es, el entrenador del Manchester United, quien estuvo dispuesto a conocer más acerca de este jugador y lo llamó para entrenar con el Manchester durante 15 días, en donde no pudo debutar, pero fue porque no pudo obtener la visa inglesa. Añadiendo también que en medio de todo esto y su paso por el DC United, disputó una copa, 2 copas mundiales, sub-20 con Estados Unidos, siendo clave en ambos torneos y siendo el líder de la escuadra americana. Ya en el año 2006 y con apenas 17 años se mudaría a Utah para firmar con el Real Salt Lake,
En una transferencia precedida por un genuino interés del Manchester United y del Chelsea, ya con un pequeño y nuevo club, Freddie Adu seguía siendo el centro de atención de los medios tras disputar su tercera Copa del Mundo Sub-20 con los Estados Unidos, sabiendo que apenas tenía 17 años, siendo crucial en ese campeonato, llegando al punto de que algunos medios lo catalogaban como el nuevo Pelé, y todo llegó al estándar de publicidad más alto, cuando no solo denominarlo como el nuevo Pelé se quedaba corto, le hicieron un comercial para una bebida juntando a nuestro héroe de la historia con el mismísimo Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, en una colaboración que en su día fue una absoluta barbaridad y donde nuestro protagonista nos dejó esta pose para la historia y para esta miniatura. Ahí es entonces como en Estados Unidos, a pesar de no ser una eminencia en el fútbol, al tener al próximo gran Pelé, las expectativas fueron casi por las nubes y con esto unos cuantos problemas. Al ver toda la repercusión que tenía este futbolista en su país, en 2007 el Benfica desembolsaría 2 millones de euros al Real Salt Lake en su fichaje que venció todas las dificultades del jugador y además llevándolas a otro extremo en donde Freddie no solo no era titular, sino que luego de apenas participación y tras 5 goles se fue cedido al Mónaco en el peor error que pudo cometer Freddie Adu, dicho por él mismo años después. Para este punto, el estadounidense tenía 26 goles y 11 asistencias en 156 partidos a lo largo de toda su carrera. Números que no eran malos, pero que en Mónaco sí quedaron marginados porque jugaría apenas 10 partidos en toda la temporada y apenas uno de todos esos como titular. Uno. Tras acabar sesión en el Mónaco y no ejercer la opción de compra, el Benfica lo mandó de nuevo cedido por equipos como el Belenenses, que peleaba por no bajar a segunda división portuguesa, donde le iría incluso peor que el Mónaco, y posteriormente se iría al Aris de Grecia, en donde firmó cesión por 1 año y medio, pero fue entonces tan malo su rendimiento que luego de apenas 6 meses le cortaron la cesión, y luego de esta cesión tuvo de nuevo otra, ahora en Turquía, en donde le fue mejor que en sus sesiones anteriores, pero igual de intrascendente que en el resto. Ya desesperada la pobre gente del Benfica por no saber qué hacer con el nuevo Pelé, pues lo mandaron a su país de origen con el Philadelphia Union, tras acabarse su contrato. Ya de vuelta en los Estados Unidos y con menos repercusión mediática de por medio, Adu volvía para redimirse de su mal paso por Europa y retomar las expectativas que se tuvieron por él en esa misma liga, y con apenas 22 añitos, aún relativamente joven para convertirse en una estrella. Desafortunadamente, y tras 2 temporadas un poco mejores, eso sí, que en Europa, apenas logró marcar 8 goles en 28 partidos, estadísticas que junto a su intermitencia en el campo fueron una gran decepción para los directivos del club americano, quienes lo traspasaron al Bahía de Brasil, donde ni fu ni fa, diciendo en una entrevista, y cito textualmente: "No es mi elección ser el nuevo Pelé cuando llegue a esta liga". A partir de este punto, ya la carrera del nuevo Pelé se fue a la mismísima Damier. Ningún club realmente lo quería. Después de su paso por Brasil, lo fichó el Hajduk de Serbia, donde en toda su estancia por el club jugó 13 minutos. Sí, escuchaste bien, 13 minutos. 13. Tras tan excelente continuidad y estar meses buscando un equipo, a mediados de 2014 fichó por el Kopion Palloseura. Es que Dios mío, estos nombres, de la primera división finlandesa, y luego de apenas 2 meses le rescindieron el contrato y terminó de vuelta en los Estados Unidos otra vez jugando para el Tampa Bay Rowdies en julio de 2015, cuando Adu ya tenía 26 años. Posteriormente, y tras no durar mucho, otra vez estuvo más de 18 meses sin un club, año en el que seguramente se dedicó a la buena vida. Y tras ese año sin hacer nada, se fue a Las Vegas Light, de donde fue despedido, dejándolo otros 2 años sin jugar y dirigiendo en Maryland, hasta que en 2020, ya con 31 años, lo firmó el Österlen de la tercera división sueca, a donde no duró mucho, y en la actualidad, pues bueno, ¿a qué se dedicará?, preguntarán ustedes.
Bueno, pues a sus 32 años sigue siendo un desempleado. Ahora se dedica a usar las redes sociales tanto para mandar mensajes de feliz cumpleaños a sus pocos seguidores, como a promocionar productos como aspiradoras sin cables. Y bueno, esto es todo lo que hace Freddy Adu ahora. Antes de terminar el video me gustaría dar una pequeña conclusión personal con respecto a Freddy Adu. Y es que desde muy pequeño se cometieron varios errores con él, como por ejemplo la falta de desarrollo de sus entrenadores. Sí, el tipo que hablaba maravillas al comienzo, que decía que era Dios y todo esto, dejó que un niño de 10 años ascendiera sin frenos a categorías, y obviamente esto generaba expectativas que a lo mejor el chaval no estaba dispuesto a soportar. Otro error fue la sobreexposición de Estados Unidos a este niño. Es válido que Estados Unidos no es bueno y en esa época menos en el fútbol, pero llenar a la gente con tantísimas expectativas con un niño me es exagerado. Así exagerado también en la MLS de darle un contrato de tal magnitud y evidentemente del mismo Freddy Adu también, que si bien comparto sus palabras diciendo que no era su culpa que la gente pensara que era el nuevo Pelé, pues su falta de esfuerzo y disciplina, admitido por él mismo en varias de sus entrevistas que le hicieron en sus años en Europa, dieron como resultado la historia de un futbolista que a lo mejor sin tanta difamación de los medios y de ciertas personas, a lo mejor se hubiera triunfado, o bueno, quién sabe. No dejen de suscribirse al canal para más contenido, ni tampoco dejen de seguirme en Twitter como @aleximp2. Ahí hablo de cualquier cosa relacionada al fútbol, aunque estos días he estado un poco desaparecido por el virus ese que nos está jodiendo. Ahora sí, nada más, soy aleximp y nos vemos en la próxima.